Alabado sea Jesucristo. En este viernes de la 8ª semana del tiempo ordinario hemos pasado, como decíamos ayer, Pentecostés, terminó el tiempo pascual, entramos en este periodo que llamamos ordinario, tiempo de la feria. También tenemos presente esto del Evangelio de hoy, no tan interesante, porque nos habla Jesús de una manera un poco fuerte. Dice que Jesús iba caminando con los discípulos, ve una higuera y como no encuentra el fruto, el higo, la maldice. Al otro día los discípulos pasan allí, otra vez por allí con el Señor y le dicen, la higuera está seca desde la raíz. Entonces Jesús les habla de la fe y la oración, nada más y nada menos. Toda una situación un poco extraña, ¿no? Tengan fe en Dios. Así dice Jesús, ¿no? Tengan fe en Dios. Nosotros decimos estas palabritas así, 4 palabritas y parece una cosa dicha tantas veces, pero tener fe en Dios. Esto determina toda nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, porque la estamos centrando en quien debemos, en Dios, en la Santísima Trinidad, que Dios mediante celebraremos este próximo fin de semana, si Dios quiere. El asunto es, nosotros rezamos, le pedimos a Dios con fe, tengan fe en Dios, dice Jesús. Y nuestra fe es así, le hablamos a Dios y le pedimos, como los niños, ¿no? A veces los niños piden la luna, ¿no? Y bueno, porque lo piden con corazón libre, papá y mamá son capaces de todo para el niño, entonces piden. Y después los padres ubican las situaciones, ¿no? Pero nosotros hacemos verdadera oración. Jesús nos dice cosas en este Evangelio, en medio del problema. Nosotros ahora tenemos una situación que a todos nos aqueja, como seres humanos, como cristianos, la pandemia, todo un tema difícil, una enfermedad mundial. A veces nos parece como una película, ¿no? No nos parece estar viviendo una situación real. Aislados, volvemos a la normalidad, volvemos al aislamiento, y la presencialidad, la virtualidad, estas cosas que un tiempo atrás ni nos hubiéramos preguntado. Pero hoy tenemos, con esta oportunidad, lo que nos pide el Papa, pedirle a la Virgen por el fin de la pandemia. Miren qué hermoso objetivo de nuestra oración. Vamos a pedirle a la Madre de Dios, a nuestra Madre, que termine la pandemia, que las cosas salgan bien al querer de Dios, no sea al paso de Dios como Dios lo quiere. Vamos a pedir eso a la Virgen, que se cumpla la voluntad de Dios, por supuesto. No exigimos nada, nosotros no podemos exigir porque justamente la oración, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Por supuesto que no habría necesidad de pedir, pero nos hace bien a nosotros, nos centra, somos sus hijos, como decíamos ayer, y le podemos pedir. Siempre nuestra oración, nuestro rato de oración, empieza pidiendo perdón. Somos pecadores, yo el primero. Entonces decir, a ver, Señor, perdón, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Quiero empezar este rato de oración con el corazón libre de pecado. Nosotros sabemos que cuando pedimos perdón y hacemos un acto de contrición perfecta, los pecados veniales, por ejemplo, se perdonan. No los pecados mortales, que necesitamos la confesión sacramental, el perdón, la absolución. Pero sí el pecado venial, por ejemplo. Miren qué manera hermosa, me predispongo pidiendo perdón, porque yo me doy cuenta que Dios es Dios y yo soy su criatura. Y después lo adoramos. Te adoro, yo te adoro, Señor, eres mi Dios, y te agradezco y te amo y te entrego toda mi vida, mi inteligencia, mi memoria, mi voluntad, ¿no? Como le gustaba decir también a San Ignacio de Loyola. Pero ahí, en la oración,
Por eso decíamos, aunque Dios sabe lo que necesitamos, Dios da con su gracia la gracia divina. Este misterio maravilloso de la gracia de Dios que nos sobrepasa por todo el auxilio, esta ayuda que Dios nos da en vistas a la salvación. Entonces seguramente vamos a recibir algunas luces ahí en ese rato de oración. Por eso decía al principio, rezamos con fe sobrenatural. No es cuestión de exigirle a Dios, es cuestión de ponernos en sintonía con Dios. Yo necesito esto, Señor. Estamos hablando en este momento de la oración de petición. Este es un modo de pedir, un modo de rezar que nos enseña la Iglesia, la oración de petición. Pedimos cosas, realidades, tanto espirituales como materiales, lo que necesitemos. Siempre en primer lugar las espirituales, ¿no? Y ante todo pedir este paso de conversión, que dejarlo a Dios que pase por nuestra vida, que atraviese nuestras realidades, se meta hasta lo más íntimo de nuestro corazón, y entonces desde allí poder construir, ¿no? Pero yo quería decir hoy, por ejemplo, tres cosas que la oración de petición nos puede dar. Una primera cosa es la paz interior. Estamos muy agitados, vivimos un mundo, no digo nada nuevo, pero vivimos un mundo complicado, lleno de horarios, de situaciones difíciles. El robo, la corrupción, la mentira, la exigencia en los trabajos, las faltas de tiempo, la cantidad de cosas que tenemos. A veces uno pierde un poquito la paz en eso. Por eso hemos hablado tantas veces de ser contemplativos en medio del mundo. Esto uno con la vida cristiana, con la vida de fe y la vida sobrenatural, la gracia divina va forjando nuestro interior. Esto es de a poquito y cada uno lo va implementando y lo va viviendo. Cada uno, esta relación del amor de Dios con nuestra alma, y uno se empieza a enamorar más de Dios, porque ahí está el secreto, porque la oración, como siempre decimos, es un medio para llegar a Dios. Ahora, si hablamos de esta oración de petición, pero es porque amamos a Dios, le pedimos a Él sabiendo quién es y que nos puede escuchar y nos escucha muy bien, por supuesto. Entonces, la paz interior. Esto lo puede dar solamente Dios, y a lo mejor ya en este momento que estamos haciendo este ratito de oración, poniendo el corazón en sintonía, bajando un cambio, como dicen los chicos jóvenes, a lo mejor una expresión más teológica, pero es verdad, así, a ver, voy a frenar un poquito. Quiero escucharlo al Señor y quiero hablarle al corazón de Jesús. Y ya la cosa ahí cambia, ya estamos en una sintonía y empezamos a sentir y a vivir, y a experimentar justamente esta serenidad interior. La paz de Dios, que le llamamos también en la tradición de la Iglesia Pax Christi in Regno Christi, es decir, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Este es el reino de Dios. Nosotros vivimos ya en el reino que ha incoado Jesucristo en su encarnación y nos lo ha dejado armado este reino. Hay que perfeccionarlo, tenemos que trabajar en él, pero esta paz de Cristo en el reino de Cristo. Nosotros podemos vivir esta realidad maravillosa de estar serenos frente a los problemas, a los inconvenientes. No desesperar. Por ejemplo, nos ayuda eso, a no desesperar. Estamos centrados en Cristo, en la persona divina. Esto es clave, ¿no? Paz interior. Primera cosa, primer elemento que nos da este rato de oración con fe, como nos pide el Señor. Pidan y se les dará, dice, ¿no? Entonces hay que hacerlo bien. Pero esto reditúa paz. ¿Qué más o qué menos podemos pedir? Claro, si estamos hablando con el Señor. La segunda realidad es que nos puede dar esta oración de petición un momento de reflexión. Qué poco reflexionamos a raíz de todas estas cosas que vemos en el mundo de hoy. Que corremos tanto, corremos de aquí, corremos de allá, y no reflexionamos. Entonces es bueno cuando yo freno a decir, ¿esto es bueno para mi vida o esto no es bueno? ¿Esto es bueno para mi prójimo o esto no es bueno? O sea, ahí entra qué digo, qué no digo, cómo lo digo, cómo enfrento la situación. Todo esto, fíjense,
es porque podemos reflexionar, que es propio del ser humano. Es el alma humana la que tiene esta capacidad de reflexión, porque tiene inteligencia, memoria y voluntad. Entonces ya el momento de reflexionar en la oración, ya el momento de hablar estas cosas con Dios, ya empiezan a solucionarse. Esto hay que experimentarlo. Cuando uno va a la oración y va hablando con Dios de las cosas las cuales queremos llevar allí, nuestro corazón complejo, con nuestras situaciones personales, ya empieza a aparecer la luz de la solución. Yo a veces uso una expresión muy pobre, muy mía, pero digo, a veces no vas a salir del lugar de oración y llegar a la puerta de salida, que ya tenés en la solución en la punta de la lengua, ya está ahí para salir. En el corazón ya empieza a haber una luz. Es así, Dios no se deja ganar en generosidad. Pero esto es bueno pensar, ¿no? El momento ese de reflexión. Yo pienso, voy y me reflexiono, voy y vuelvo en la situación. Plantearnos, en definitiva, ¿qué quiere Dios en esto que estoy viviendo? Bueno, cuando reflexiono. Y lo tercero, cuando pedimos de esta manera, discernimos. Está la ayuda de Dios para discernir. Y esto es fantástico, porque poder pensar, ¿esto es de Dios? ¿O esto es un capricho mío? Que podría ser perfectamente, cada uno podría pensar en eso. O quizá una ocurrencia del momento, quizá una imprudencia. Entonces fíjense qué maravilla esto de decir, voy a discernir seguro. Dios, como es gratuito, lo que nos da la gracia es gratuita y nos viene constantemente. Cuando uno predispone el corazón, aparece este discernimiento, ¿no? Será la voluntad de Dios entonces esto que estoy viviendo y cómo lo afronto. La oración de petición, estamos en este tema, ¿no? Oración de petición. La paz de Cristo en nuestro corazón, el poner en movimiento, en actividad, esta capacidad que tenemos de reflexionar netamente humana, que justamente ahí accionamos lo humano, no nos animalizamos, no nos quedamos sin reflexión, al contrario. Y lo otro es la ayuda de la gracia para discernir. Esto es o no la voluntad de Dios. Por eso, una vez que uno vive esto así, o trata por lo menos y lucha de vivirlo de este modo, vamos a entender las palabras de Jesús. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo daré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Maravilloso, ¿sí? Lo pedimos a Jesús. Pedimos a Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre pedimos a la Trinidad. Pero es el Hijo que nos dice, pidan, porque el Padre se manifiesta en el Hijo. Y la Trinidad Santa nos ayudará en lo que pidamos. Quizá nos sirva ante todo para encontrarnos con Dios de una manera más simple, más sencilla, sin mayores complicaciones. Y recordando esto del Papa, ¿no? Que decíamos al principio, una manera de rezar importante, ¿no? Por ejemplo, nos pide el Papa el rosario, una oración maravillosa, fuerte, firme, viril, digamos, ¿no? Porque hay que estar ahí repitiendo y pidiendo la vida. Pidamos con este espíritu, así de fe profunda, de fe y de oración, el fin de la pandemia, la mejoría para todos, que podamos comenzar nuestras vidas nuevamente en toda la normalidad. Pidamos esta gracia, pidamos así, con fe que Dios está, Dios nos escucha. Esto es muy simple lo que decimos, pero tiene que surgir del corazón. Son algunos elementos para que puedas encontrarte simplemente con Dios y allí hacer este pequeño caminito, ¿no? Es un camino, también podemos decir de cierta infancia espiritual, que poco a poco uno va encontrando el camino de la oración y de la contemplación. Vamos a pedirle esto también como ayuda a la Virgen Santísima, que siempre sigue enseñándonos a mejorar en nuestra vida de seguimiento e imitación de Jesús. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.